inmensa alegría invade mi vivir. Dios creó mi ser, hoy existe nueva vida para aquellos que viven y están en su poder. Todo puede acontecer, es por eso que pedimos por su dirección. Si Él es nuestro guía, nos preparamos a proclamar nuevos momentos al lado de Dios, al comenzar una nueva jornada. Un nuevo reto vivimos aquí, un nuevo sueño, una voz, cual una canción. Si existe esperanza en los ojos de un pequeño, todos pueden ver. Dios formó un ser, una nueva melodía, por historia es contada en cada amanecer. Todo puede acontecer, es por eso que pedimos por su dirección. Si Él es nuestro guía, nos preparamos a proclamar nuevos momentos al lado de Dios, al comenzar una nueva jornada. Un nuevo reto vivimos aquí, un nuevo sueño, una voz, cual una canción. Unidos hoy seguiremos con gran fervor. Seguiremos con gran fervor, con nuestra voz cantaremos de su eterno amor. Nuevos momentos al lado de Dios, al comenzar una nueva jornada. Un nuevo reto vivimos aquí, un nuevo sueño, una voz, cual una canción. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor otra vez estamos reunidos para que juntos podamos tener nuestro tiempo de adoración a nuestro Señor. Hoy día domingo, día del Señor, en todo lugar la iglesia se congrega para honrar al Señor. Bienvenidos a todos, estamos contentos con tenerlos. Hemos hecho un paréntesis, nuestro tema, puesto los ojos en Jesús, con temas escatológicos, porque estamos tocando temas que tienen que ver con la iglesia. ¿Y por qué? Porque estamos en nuestro mes de aniversario y agradecemos al Señor por los saludos, por los hermanos que se han estado contactando con nosotros y dando sus saludos a la congregación. Hermanos, estamos cumpliendo 21 años. Iglesia Bautista, Gracia y Paz, mes de abril, mes de aniversario. Y hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13 hacia adelante, hasta el versículo 19. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu iglesia local, Padre, la Iglesia Bautista Gracia y Paz, por cada hermano. Te agradecemos, Señor. Pedimos que tú puedas bendecir a cada uno, amado Dios. Algunos están delicados en su salud. Suplicamos para que tu mano poderosa se pose sobre ellos. De igual modo, oramos por nuestro hermano, el pastor Marcos Garcilaso, también para que lo puedas restablecer. Bendito Señor, él está también delicado. Pero tú eres misericordioso, Padre, y tu mano poderosa se posa sobre tus hijos, amado Padre. Y te rogamos, Señor, que este momento nos bendigas, abra nuestro entendimiento también para recibir su palabra y se glorifique en nuestro Señor. Gracias por todo lo que hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, vamos a leer del verso 13 hacia adelante. La palabra del Señor dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, alguien decía, es el instrumento del Señor para salvar al mundo por medio de la predicación del Evangelio y para llevar crecimiento a aquellos que responden al Evangelio. La iglesia es algo especial. Es creación del Señor, fundada por el Señor. La iglesia no es un lugar en particular, no es un evento, no es una institución, no es un edificio siquiera. A veces hay confusión con este aspecto. La religión tradicional pasa a través de una catedral y lo que hacen es persignarse y piensan que ahí está Dios, que esa es la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia son personas llamadas fuera, es lo que significa eclesia. Personas llamadas fuera por el Señor para pertenecer a una familia, a un cuerpo, a un edificio, un organismo vivo. Esa es la iglesia, son personas. Tú eres la iglesia si tienes a Cristo en tu corazón. La iglesia en el Nuevo Testamento entonces es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo hacia Dios. Eso es la iglesia. Ahora, si nosotros vemos este pasaje que estamos leyendo, Jesús había llegado a una encrucijada en su ministerio. Durante año y medio, él había estado proclamando el Evangelio a grandes multitudes. Pero ahora se retiró a un monte, a un lugar apartado. Y desde aquí en adelante vamos a ver una inclinación diferente en el ministerio del Señor Jesucristo. Porque él va a estar preparando a sus discípulos para continuar su labor cuando él haya dejado este mundo. Miren, en su cuerpo físico él se irá, pero por medio del Espíritu Santo él vendrá a estar en medio de la iglesia. Ahora, quiero que lea Mateo 18:20. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que cuando el grupo de personas que han sido llamadas fuera se reúne, no importa si son 2 o 3, Jesús está allí. A través de su Santo Espíritu, él está allí. Veamos los versículos. Miren el versículo 13. Aquí en el versículo 13 encontramos a Jesús preguntando, ¿quién decís que soy? Acá hay una pregunta interesante del Señor Jesucristo. Dice, ¿quiénes dicen la gente que soy? Y hay diversas respuestas, pero la pregunta es directa a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y es Pedro, ¿no es cierto? Pedro es el que responde en el versículo 16. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto emociona a Jesús, emociona a nuestro Señor. ¿Y por qué lo emociona? Habían hasta 3 razones por las cuales el Señor se emociona ante esta respuesta de Pedro. Primero, miren, Jesús no podía lograr que sus discípulos creyesen en él como el Cristo, porque esto solo era posible por revelación de Dios. Lea conmigo el versículo 17. Mira lo que dice. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren, es entonces una revelación de Dios hacia la persona, de tal manera que la persona puede reconocer a Jesús como el Cristo, como el Señor. Ahora, tampoco Jesús podía edificar su iglesia hasta que ellos le hubieran reconocido y confesado como el Cristo. En realidad, aquí empieza Pedro reconociéndolo, pero más adelante ustedes van a ver en los evangelios, todos los discípulos lo hacen, a excepción de Judas, obviamente. De manera que después de meses de estar ahí, el Señor proclamando el evangelio, ahora viene la victoria. Ahora se da cuenta que los discípulos están reconociéndolo a él como Señor, y la respuesta del Señor es con emoción. El verso 17, 18 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18, mira lo que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo 18 ha traído mucha confusión en el mundo eclesial.
Hay muchos que piensan que Pedro es la roca, que Pedro es el primer papa, etcétera, etcétera, en función a este versículo. Pero no es así. En el griego, el nombre Pedro, o la palabra Pedro, significa piedrecita. Es Petros en el griego, significa piedrecita, o sea, una piedra pequeña. Y la palabra roca, en el griego Petra, significa piedra de fundamento, una tremenda roca, ¿no? Esto es lo que realmente está pasando. Entonces, si parafraseamos el verso 18, diría: yo también, que tú eres una piedrecita, y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesucristo se está poniendo como la roca, como el fundamento de la iglesia, como el cimiento de la iglesia. El mismo Pedro más adelante va a reconocer y va a repetir que Jesucristo realmente es la roca de fundación. Ahora, la iglesia entonces son aquellos que han respondido a su llamamiento y por la revelación de Dios Padre le han confesado como el Cristo, y se constituye cada uno en esa clase de piedra pequeña que será puesta en la pared del edificio sobre el fundamento que es Cristo. Para entenderlo un poco mejor, miren, Efesios capítulo 2, versos 19 y 22, leamos la palabra, dice: así que ya no sean extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice ahora: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la base, y dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese edificio que está creciendo está conformado por piedrecitas, por ladrillos. Cada uno es un ladrillo y cada uno conforma ese edificio. Y dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, en el versículo 18 encontramos otro aspecto. Ahí dice Jesús: edificaré mi iglesia. Y esto es importantísimo. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es de una persona en particular. No es del pastor, no es de los diáconos, no es de algún líder, de alguna persona en particular. No, la iglesia es de Cristo, porque la iglesia son personas llamadas del mundo para Dios. Son personas que confiesan a Jesucristo como su Señor. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una institución, un evento, ni nada de estas cosas. La iglesia eres tú en particular. En el verso 18 encontramos otra cosa, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí también a veces se entienden mal estas palabras. Pareciera que quiere decir que la iglesia se encuentra refugiada en sus cuatro paredes, tratando de soportar los ataques que han de venir. Pero entendamos algo, miren, en esos tiempos las ciudades eran amuralladas y obviamente tenían puertas, y esas puertas estaban para defensa de la ciudad propiamente. En el caso de la ciudad de Hades, es decir, la morada de los muertos, ellas no podrán ser capaces de soportar el ataque a la iglesia. Es lo que quiere decir este versículo. La iglesia no está a la defensiva simplemente. La iglesia, a la orden de su capitán, que es el Señor Jesucristo, está a la ofensiva, y aún los poderes de la muerte no podrán soportar el avance, los ataques de la iglesia. En el verso 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino. Miren, la iglesia no es el reino, pero tiene las llaves. Ellas dejan entrar al edificio o te excluyen del edificio, obviamente. Todo lo que atéis, todo lo que desatéis, está diciendo el versículo, se refiere al poder que Dios le ha dado a la iglesia para avalar sus decisiones. Y quiero que note, en Mateo capítulo 18, del verso 15 al 18, encontramos el proceso de disciplina de un creyente que está caminando mal. Y entonces ahí va a encontrar los pasos incluso que se dan para una disciplina. Y al final, en el versículo 16, mira lo que dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia.
Pues cuando un hermano es disciplinado, ha ido una persona, le ha hablado, siguen lo mismo, van 2 personas, le hablan, siguen lo mismo, dice al final, dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia lo discipline. Cuando la iglesia disciplina a un creyente que está andando mal, si lo expulsa la iglesia, la Biblia dice que está arrojándolo prácticamente a los lazos de Satanás. Y eso es delicado. Por eso la palabra, mira lo que dice el versículo 16, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Está diciendo, tenle como si fuera un incrédulo. Tenle como un incrédulo. Échalo al mundo. Y dice el verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, aquí está, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto de la disciplina es muy importante. En el libro de 1 Corintios vamos a encontrar una persona que ha sido disciplinada por la iglesia lo arrojó fuera, pero en 2 Corintios vemos que este hermano como que se ha arrepentido y vuelve otra vez a la comunión con la iglesia. Todo lo que atéis, todo lo que desatéis, todo lo que la iglesia decide es avalada en los cielos. De modo que, ya yendo a un resumen, si tú has entendido el Evangelio, has recibido, si se quiere, la revelación del Señor, has entendido por la gracia de Dios el Evangelio, y has entendido que Jesús es el Señor y lo has confesado como tu Señor y Salvador, entonces te constituyes en un miembro de la iglesia. Eres una piedrecita en la pared del edificio llamada iglesia. Otra vez, la iglesia es de Cristo y está llamada a estar en ofensiva pregonando la palabra de Dios, y tiene muchos similes en la palabra que nos hacen ver la hermosa relación que hay entre el Señor y su iglesia. La semana pasada hemos visto algo de esto, pero miren, la iglesia es la familia de Dios en la tierra, y en el cielo va a continuar con esto mismo. Eso no se pierde. Millones de personas en la tierra que han creído en el Evangelio, más todos los que han partido en el Señor y están en el cielo, todos estos conforman la iglesia realmente. La iglesia entonces es la familia de Dios, y es una familia que va a durar eternamente. La familia terrenal, carnal, tiene un tiempo de duración, pero la familia espiritual, el hecho de que seamos hermanos en Cristo, esto va a durar por la eternidad. Ahora, la iglesia básicamente está compuesta por creyentes salvos y bautizados. Miren lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está diciendo, el que creyere y fuere bautizado. Una persona que entiende el Evangelio y acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador, lo primero que debe hacer es bautizarse en un paso de obediencia al Señor. Cuando se bautiza, está obedeciendo al Señor. Y quiero aclarar, el bautizo de por sí, el bautizo no salva, el bautizo no te hace más santo, el bautizo no te transforma, nada de estas cosas. El día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el día que tú creíste en el Evangelio y confesaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, ese día tú has sido perdonado tus pecados, ese día tú has pasado de muerte a vida, ese día el Señor te ha transformado ya. De manera que el bautizo es un paso de obediencia y es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando una persona se bautiza, está confesando públicamente que se identifica plenamente con Cristo. Esto es el bautizo. Por eso el versículo dice, el orden quiero que vean, el que creyere, es lo primero, y fuere bautizado, dice, será salvo. Otra vez, Hechos 2:38, mira lo que dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá lo que quiero otra vez es que noten el orden. Pedro está predicando y 3,000 personas creen en Jesucristo y se bautizan, dice la Biblia, en el libro de Hechos. Pero mira lo que dice el orden, arrepentíos y luego bautícese. Primero entonces creyeron, aceptaron a Jesús y luego
se bautizaron. Ese es el orden, muy importante. De allí que cada persona que se va a bautizar tiene que confesar que Jesús es el Señor, es su Salvador personal. Pregunta, a una persona que es pequeñita, un bebé, ¿podríamos bautizarlo? Por supuesto que no. Es inconcebible porque esa personita, ese bebé, no entiende nada, no reconoce nada. Cuando ya tenga su razón, va a escuchar el Evangelio, va a tomar su decisión y recién podrá bautizarse. Esto es importante. De tal manera, y esto es otra cosa, lo tercero, si podemos hablar así. La iglesia son personas comprometidas con Jesús y con los otros miembros de la iglesia. Nosotros no somos llaneros solitarios que estamos solos ahí caminando sin iglesia. No, nosotros pertenecemos a una congregación, pertenecemos a una iglesia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente nos comprometemos con el Señor Jesucristo cuando le aceptamos como Señor, como Salvador, sino que automáticamente nos comprometemos con los otros miembros de la iglesia. Ahora, mira lo que dice Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, aquí hay algo interesante. Primero, hay que darse al Señor. Y aquí encontramos eso en la palabra de Dios. Se dieron al Señor y luego a los otros cristianos. Ser cristiano entonces es entregarse a Jesucristo y luego entregarse a los otros miembros de tal manera que podemos decir con propiedad, este es mi hogar espiritual, es mi familia, voy a amarlos, voy a bendecirlos, voy a servirlos, voy a darles afecto. Esto es lo que es realmente una iglesia. Miren, Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Esto hemos explicado también, ¿no? El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. El versículo está diciendo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, yo les pertenezco a ustedes y ustedes me pertenecen a mí y todos pertenecemos a Cristo. Es importante esto, necesitamos pertenencia, necesitamos identificarnos. Hoy en día, en medio de la pandemia, parece que no nos identificamos tanto con una iglesia local. Podemos estar escuchando a una iglesia y a otra iglesia y a otra iglesia, pero muy importante es que tú tengas identificación con tu iglesia local, allí donde has nacido, ahí donde te has bautizado, ahí donde estás creciendo espiritualmente. Es importante esto. Y una cuarta cosa, la iglesia está preparándose para el cielo o para el regreso de Cristo. Claro, nosotros estamos preparándonos para recibir al Señor. Mira lo que dice Hebreos 12:13. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus, los justos hechos perfectos. Dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ojo, no todos están inscritos en los cielos, no todos están en la lista. ¿Cómo me anoto? Creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tu nombre es inscrito en el libro de la vida, dice la palabra, ahí en los cielos. Esto es la iglesia. Pero veamos otra cosa ahora. ¿Qué beneficios hay de pertenecer a una iglesia local? ¿Tendrá algún beneficio el hecho de que yo pertenezca a una iglesia local? Vamos a tomar algunos símiles que hemos estado viendo para ver la importancia y los beneficios que nosotros podemos tener al pertenecer a una iglesia local. Por ejemplo, cuando se habla de la iglesia como la familia de Dios, en la familia de Dios aprendo mi verdadera identidad. Ojo, yo soy de la iglesia, podemos decir, ¿verdad? Yo pertenezco a la iglesia. Y la pregunta es, ¿de qué iglesia? Algunos dirán, de la iglesia universal. Pero esto hace que yo no tenga identidad. No me identifique con nada. En verdad, la iglesia local te concede una familia con hermanos, pastores que oran por ti, que se preocupan por ti, que están al pendiente de ti. Tu identidad siempre procede de las relaciones con otras personas. Ojo,
Tú perteneces a una iglesia local. Yo soy miembro de la Iglesia Bautista Gracia y Paz, por ejemplo. De manera que en la familia de Dios aprendo pues a tener mi verdadera identidad. Efesios 2:19, mira lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Al ser miembro de la familia de Dios, yo puedo saber exactamente quién soy. ¿Ok? Ya lo dijimos, tu familia física se va a acabar, pero tu familia espiritual va a permanecer por la eternidad. Tu identidad obviamente está en Cristo. Y Cristo ama su iglesia. Mira lo que dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí hay un punto importante, ¿no? Quizás alguno siente que alguien se avergüenza de él, ¿no? Se avergüenza de nosotros, se avergüenza de mí, por mi pasado, por mi carácter, por lo que fuera. Pero el Señor no se avergüenza de ser nuestro hermano. Qué precioso es esto. El Señor no se avergüenza. El versículo dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Otro segundo símil que nos ayuda a ver el beneficio que nosotros tenemos de pertenecer a una iglesia local es cuando somos como el edificio de Dios. Miren, en el edificio de Dios, otros me apoyan. Me apoyan a mí y yo apoyo. Hay una interrelación muy interesante. En verdad nosotros fuimos creados para ser conectados, para estar en contacto con otras personas. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero explicar esto un poquito. Cuando ustedes ven una construcción, por ejemplo, ven ahí un terreno y todos los materiales para que puedan construir. Ahí tú ves el cemento, ahí ves los fierros, ahí ves arena, ahí ves piedra, maderas, etc. Miren, todos esos elementos por sí solos no hacen nada. No tienen un valor. Como cuando están juntos. Como cuando va el que va a construir y comienza a unir cada pieza en su lugar. Entonces el ladrillo ocupa un lugar, el cemento ocupa un lugar. Las maderas ocupan sus lugares y ahí vemos un edificio. Entonces, cada elemento, cada material ocupa su lugar y hace un edificio. Es igual con el creyente, porque una pieza suelta no hace ningún sentido. Las piezas apoyadas unas a otras hacen un edificio con propósito. De manera que tú no puedes ser una pieza suelta que anda por allí, sin identidad inclusive. Tú has sido creado para ser conectado en un edificio y para ello necesitas pertenecer. Perteneces a ese edificio y cuando tú estás allí, tú te apoyas en otros y otros se apoyan en ti. Claro, así funciona esto. Romanos capítulo 1, verso 12, mira lo que dice. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe. Miren, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, hay una fe que es común a ti y a mí. Y dice, debemos ser mutuamente confortados por esa fe. Yo necesito ser confortado por ti. O sea, yo necesito ser animado por ti. Y tú necesitas ser confortado por mí. Te debo animar. ¿Te das cuenta? Es unos a otros que nos apoyamos. Es precioso esto. La iglesia nos da esa posibilidad, la iglesia local, sobre todo. ¿Qué más? Cuando hacemos el símil de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ahí en el cuerpo descubro mi valor único, si puedo hablar así. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versos 18 al 20. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Otra vez, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro de ese cuerpo, ocupas un lugar. Y tienes un valor especial. Suponte que tú eres la mano. ¿Tiene valor la mano? ¿Tu mano en tu cuerpo tiene valor? Por supuesto que sí.
No puedes sacar tu mano y dejarlo y decir, esto no vale, no me sirve. No es así. Tiene valor y tú debes descubrir en el cuerpo de Cristo tu valor único. A veces pensamos que no tenemos mucho valor. Mira tu cuerpo. Quizás el dedo de tu pie, el más pequeñito, como que no te sirve mucho, ¿verdad? ¿Qué dirías? Lo voy a sacar para que no me fastidie y lo cortas el dedito. ¿Podrás estar tranquilo? ¿Podrás estar feliz? Por supuesto que no. Ese dedito, por muy pequeñito, quizás medio feíto, lo que quieras, está allí, tiene su función. Y es importante, tiene un valor. En el cuerpo de Cristo, cada creyente descubre su valor, su único valor, y es importante en el cuerpo de Cristo. Tú debes saber esto. Ustedes y yo tenemos un trabajo diferente dentro del cuerpo, pero tenemos trabajo que hacer. Ahora, en el símil del rebaño de Dios, de la iglesia como el rebaño de Dios, miren, en el rebaño de Dios recibo protección. Claro, recibo protección. Lea conmigo el Salmo 23. Mira lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Miren, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El verso 4 es precioso, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mira lo que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, en el rebaño de Dios, el pastor cuida sus ovejas. El pastor se preocupa porque sus ovejas puedan estar bien, puedan estar en lugares de delicados pastos, puedan tomar el agua en lugares buenos, ¿sabe? En verdad, en el rebaño de Dios, Jesucristo es el pastor. Mira lo que dice Juan 10, versículos 10 hacia adelante. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es este ladrón? Satanás, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué precioso! Es el Señor que su vida da por las ovejas. Es decir, en el rebaño de Dios recibo protección. Recibo protección. ¿Qué más? Nosotros en el jardín de Dios encontramos que podemos ser productivos. Juan 15, del 5 al 8 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La iglesia es como el jardín del Señor. Y ese jardín necesita llevar fruto. Y la Biblia enseña que nosotros debemos fructificar. El gran mandamiento del Señor en toda la Biblia es fructificar y multiplicaos. Eso es lo que quiere el Señor, que seas una persona productiva. Obviamente, en verdad, el Señor quiere que tú produzcas fruto, más fruto, mucho fruto. Es lo que encontramos en este capítulo 15 de Juan. Ahora, nosotros necesitamos dar frutos, producir frutos. ¿Dónde va a ser esto? En la iglesia local a donde pertenezco. Allí vamos a dar frutos realmente. Todos estos beneficios que tengo como miembro de una iglesia local son propios para una persona que realmente pertenece a esa iglesia local. Cuán importante es la pertenencia. No puede ser indiferente, no puede ser una persona que no tiene una iglesia local donde se congrega, donde desarrolla sus dones y talentos, donde ofrenda. Tú necesitas pertenecer a una iglesia local. Yo agradezco al Señor por cada hermano que pertenece a la iglesia local Bautista Gracia y Paz. Gracias al Señor por cada uno. Estamos contentos con tenerlos. Tú, mi amigo, quizás hasta no entiendes mucho, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, en verdad, estás perdido. No eres la iglesia, no eres parte, no eres miembro del cuerpo de Cristo. Estás ajeno y estás camino a la condenación. Pero si tú reconoces al Señor como tu Salvador, si tú crees en Jesucristo
y lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, tú entras a ser parte de esta familia del Señor. Y al ser parte de esta familia del Señor, tú vas a integrar una iglesia local. Allí vas a desarrollar tus dones, tus talentos, allí vas a dar frutos, ahí vas a ser de apoyo, ahí te van a apoyar, allí vas a interrelacionarte y vas a identificarte totalmente. Te invitamos a que puedas pensar esto, a que puedas meditar esto, cuán importante es la pertenencia a la iglesia local. Amado hermano, son 21 años que estamos como iglesia local. Que Dios sea glorificado, que sean muchos años más hasta que el Señor vuelva. Si es antes que va a volver, amén. Pero mientras tanto, hermanos, sigamos en la labor que el Señor nos ha encomendado. Sigamos fieles a Él y sigamos honrando a Él, sigamos pregonando el Evangelio, que es lo que Dios quiere. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde, este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Nos muestras lo que es la iglesia. Nos muestras, Padre Santísimo, que es tu iglesia realmente. Nos muestras también, Señor, qué beneficios tengo por pertenecer a la iglesia. Nos muestras, Señor, que debo identificarme en una iglesia local. Debo permanecer en esa iglesia local. Debo desarrollar mis dones y talentos en esa iglesia local, Señor. Y gracias porque ahí puedo recibir protección. Y gracias porque ahí puedo ser fructífero también, amado Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Bendice a la congregación, a la Iglesia Bautista. Gracia y paz a cada hermano, a cada hermana. Bendice, Padre Santísimo, pero también a las personas que no te conocen aún, Señor. Tócalos sus corazones, Padre Santo, y aquellos que dudan de que lo que es la iglesia local, permite, Señor, que puedan tener la sabiduría de pertenecer a una, Padre Santísimo. Gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.